¿Cómo están todos ustedes? Nosotros seguimos abordando lo que está sucediendo en materia de seguridad, en este caso desde el punto de vista político, cómo unar fuerzas, cómo alinear al oficialismo. También vamos a estar hablando de contingencia internacional y qué mejor que hacerlo con el ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Heraldo, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Patricia, un agrado conversar. Heraldo, bueno, hay muchísimas cosas para conversar. Quiero partir con esto del tema de la seguridad desde el punto de vista político. ¿Cómo está viendo usted los debates que están dando en esta agenda y el objetivo final del gobierno de alinear todas las posturas para que la agenda en materia de seguridad vea la luz verde? Hoy me parece que había un avance importante en los últimos días. En primer lugar, los 31 proyectos de ley que han sido consensuados entre el Congreso y el Gobierno, con algunos plazos concretos para su tramitación. Creo que eso es muy importante y que abarca un ámbito bien significativo, desde la ciberseguridad, pasando por la creación del Ministerio de Seguridad. Entonces, creo que allí hay un acuerdo significativo y quizás lo más operativo e inmediato es la decisión del Gobierno muy acertada de intervenir estas 46 comunas a través del país, las más afectadas por la criminalidad violenta. Así que me parece que hay un avance. Por cierto, hay discrepancias todavía respecto a cómo enfrentar este fenómeno relativamente nuevo que tiene nuestro país. Yo hice un estudio cuando estuve en Naciones Unidas, cuando yo era director del PNUD para América Latina y el Caribe, sobre seguridad ciudadana en América Latina. Chile tenía una tasa de homicidios de alrededor de 2 por cada 100.000 habitantes, hoy día está en 4,6. Entonces la situación ha cambiado y hay un crimen organizado, no diría de las mismas circunstancias que otros países, porque por ejemplo uno ve en México, están matando a la gente en las playas, hay un despliegue de 8.000 militares en los principales balnearios por la crisis de seguridad que hay en ese país. Lo mismo está pasando en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso incluso ha permitido el porte de armas, no solo la tenencia de armas, el porte de armas en manos de civiles, sujeto a ciertas reglas, como respuesta a la criminalidad desbocada. Y países tranquilos como Uruguay o como Costa Rica están viendo un aumento de los homicidios y la violencia enorme. Entonces estamos frente a un fenómeno que requiere también algunas medidas de coordinación internacional. Pero lo que se está haciendo en Chile me parece que va en la dirección correcta. Yo creo que el gobierno está bien en esta intervención, sin perjuicio de que algunos alcaldes se quejan de que por qué la comuna de ellos no ha sido seleccionada para esta intervención. Pero eso no significa que esas comunas vayan a ser abandonadas. O sea, seguramente la policía va a seguir haciendo lo que hace en esas comunas, pero lo que hay es una intervención especial, más profunda, en las comunas que tienen estas situaciones más graves en términos de seguridad. Así que yo creo que vamos por buen camino, es la impresión que tengo. Heraldo, hay un breve paréntesis respecto a esto que usted mencionaba de lo que está sucediendo en otros países de la región. Como ex canciller y entendiendo también los procesos que han vivido otras naciones, ¿qué le parece esta idea de tipificar como delito la migración irregular? Bueno, mire, yo creo que más que esa tipificación, que yo creo que depende de los parlamentarios, de lo que se defina, por cierto, es irregular, porque la migración, cuando se hace por pasos irregulares, evidentemente que no corresponde a la normativa. Y tiene que abordarse, y yo creo que uno de los proyectos es justamente la facilitación de la expulsión de las personas que han ingresado de manera irregular. Entonces yo creo que hay que ir más bien por esa respuesta, cómo se agiliza la expulsión de las personas que no están acá de manera regular. Más que tipificarla como delito. Más que tipificarla, aunque yo tampoco me opongo, pero si vamos tipificando todo como un delito, al final no sé si estamos entregando mejores herramientas a las policías y a las fiscalías. Pero yo creo que es mucho mejor una coordinación y enfrentar con mucha fuerza la criminalidad para que no llegue al nivel de otros países. ¿Vamos en esa dirección, siente usted? Yo creo que no, porque aquí no hay un crimen organizado como estamos viendo. Aquí no hay carteles, por ejemplo, de la droga como en México.
Pero hay antecedentes de que se están instalando. Bueno, sí, el cartel de Aragua, El tren de Aragua, sí. claro, pero son más bien indicios. Aquí no está el cartel de Sinaloa o los grandes carteles que hay en Brasil, donde hay otra crisis enorme, ¿ah? El Comando Vermelho, ¿ah? O el primer comando de la capital, que son los grandes sindicatos del crimen en Brasil. Eso no está instalado acá todavía. Entonces yo creo que estamos a tiempo de frenar esa situación, pero hay que hacerlo con mucha fuerza, con mucha decisión. Y unidad. Y con mucha unidad, y tratando de no sacar partido político de cada situación que ocurre, porque creo que es lamentable, y si fuéramos en ese camino, entonces hay que mirar hacia atrás, por qué no se hizo lo que se hizo, por qué, qué sé yo, el gobierno de Piñera decía que se iba a acabar la fiesta de los delincuentes, nunca tuvieron tantas fiestas. Creo que eso es inconducente, más bien debiéramos apuntar a los acuerdos como el que ha ocurrido entre el Congreso y el gobierno para estos 31 proyectos y para estas medidas operativas como las 46 comunas, la intervención en las 46 comunas. Creo que eso es más productivo que sacar partido político a una situación seria que amerita entonces una actitud de serena firmeza, diría yo. ¿Cuán necesario se hace, a su juicio, que en el oficialismo, en las distintas fuerzas, se llegue a una mirada conjunta y única para poder votar estos proyectos? Bueno, eso evidentemente que es lo deseable. ¿Lo ve posible? Yo creo que es posible, ha ocurrido en varios de los proyectos recién aprobados, incluso la ley Naín Retamal, excepto por una de las indicaciones, pero todo lo demás se votó más o menos unánimemente, y también otros proyectos de ley. Ahora, me parece que aquí hay que tener una actitud solidaria con el presidente de la República, con la ministra del Interior, y creo que el socialismo democrático ha estado a la altura, y la pregunta es si estará plenamente a la altura a prueba de dignidad, y ahí hay ciertas dudas, pero creo que en muchos de estos proyectos de ley, como dije antes, se han votado más o menos mayoritariamente por parte de los partidos de oposición. Pero aquí hay un desafío, y es dónde está la lealtad al gobierno. En un momento en que el gobierno pone sobre la mesa determinados proyectos, uno lo que esperaría es que los partidos de gobierno voten con lo que el presidente de la República ha propuesto. Esas dudas que hay respecto a Prodignidad, que dice, es porque hay un problema de legitimidad de la actual autoridad para abordar la situación específica de la seguridad, en este caso. Bueno, hay quizás una visión que se arrastra desde hace algún tiempo, de que los temas de seguridad no son de izquierda, y eso es absurdo, porque no hay nada más importante para los derechos humanos de las personas que el derecho a poder desplazarse, a poder vivir con tranquilidad y con seguridad. Entonces, no hay nada más progresista que justamente velar por la seguridad ciudadana. Y yo creo que está esta visión un poco antigua de que no, que la seguridad es una materia de derecha, porque significa represión. Pero no es siempre represión. Muchas veces es represión porque hay que reprimir el delito y reprimirlo fuertemente. También es prevención, para que no ocurran esos atentados contra la ciudadanía. Pero quizás esa visión un poco arcaica les pena a algunos. Usted en algún momento decía que era de los que estaba por que a Prueba de Dignidad y el socialismo democrático se convirtieran en un gran pacto, en una gran alianza en el futuro. ¿Cuán sostenible ve eso hoy? No, nunca he tenido mucha aspiración de que haya una gran alianza entre esas dos coaliciones. Más bien, lo que siempre he abogado es que debiera haber en el socialismo democrático una sola entidad, una sola federación, por ejemplo. Los partidos políticos pueden mantener su identidad propia,
pero se podría perfectamente tener una suerte de Frente Amplio parecido a Uruguay. El Frente Amplio en Uruguay está constituido por partidos y por personas que no militan en partidos, pero sin embargo son partes de ese conglomerado. A mí me gustaría ver eso en el socialismo democrático, una gran federación donde esté el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, etc. Pero que además sean personas que puedan militar en ese frente o en esa federación sin necesariamente hacerlo a través de un partido. Pero dice respecto al socialismo democrático, no Sí. en conjunto. No, porque no, creo que hay diferencias significativas con Apruebo Dignidad como para pensar en una sola coalición. Lo que tiene que haber es una mayor coordinación, por cierto. Si somos partidos de gobierno, creo que hay que tener lealtad al gobierno, eso para partir. Pero no creo en una sola entidad, creo que no sería realista, no correspondería a las condiciones concretas, pero sí creo que el socialismo democrático tiene que mirar al futuro para que los cambios puedan ser en democracia, para que los cambios puedan ser en dignidad y al mismo tiempo dentro del marco del Estado de Derecho. Y eso me parece que es algo que está, especialmente después de los 50 años del golpe que se cumplen ahora este año, más aún. Creo que la democracia, la profundización de la democracia, la defensa de la democracia con cambio social, quizás es lo más revolucionario que podemos pensar para el futuro. A propósito de esos 50 años, Heraldo, usted acaba de reeditar un libro, La sombra del dictador. Lo invito a que se lo muestre a nuestro público, por favor. Sí. Donde, bueno, explíquenos usted un poco cuál es el trabajo que hizo allí, pero mi pregunta apunta a este 11 de septiembre que se viene este año. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno en esta fecha? Bueno, en primer lugar, creo que no debe haber una memoria oficial o una versión oficial de los 50 años. Creo que probablemente habrán variadas memorias. Y me parece que tenemos todo el derecho de conmemorar estos 50 años pensando en las víctimas, pensando en el dolor, pensando en los detenidos desaparecidos y muchos de los cuales sus familias no han encontrado los restos ni justicia. Creo que tenemos que pensar en los exiliados, en los silenciados, en los reprimidos, en los torturados, pero no podemos quedarnos solamente en el dolor y en las víctimas. Entonces el gran desafío, creo yo, para el gobierno es estimular un diálogo mirando al futuro, porque si no nos podemos quedar anclados en el pasado, en una perspectiva de amigos y enemigos, y eso creo que sería muy perjudicial para Chile. Entonces, creo que el desafío es cómo, a partir de las lecciones aprendidas, de las cosas que se hicieron mal, de lo que se hizo bien en el gobierno de Allende, y luego las lecciones de una dictadura que duró 17 años y medio y que marcó a generaciones, porque no solo es mi generación, que yo lo viví y narro en este libro lo que yo hice el 11 de septiembre para tratar de ingenuamente defender al gobierno, pero también lo que vino después y que marcó generaciones. Yo he estado en el cine para ver una gran película, La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, y algunas secuelas de esa película. Y eso fue hace no mucho tiempo atrás y me sorprendió que la mayoría de la gente que estaba allí tenía menos de 40 años, es decir, nació después de la dictadura. Entonces, y esto se transmite de generación en generación, y yo espero que no se transmitan los odios, sino que se transmita la visión de futuro. Cómo construimos un país que evite caer en una dictadura, un país más democrático. Y creo que el presidente Boric dijo algo muy interesante cuando inauguró el monumento a Patricio Aylwin. Él dijo que había que mover la barrera de lo posible, utilizando aquella frase muy criticada de justicia en la medida de lo posible, ¿no?, de Aylwin. Hay que mover la barrera de lo posible. Yo creo que eso es interesante, pero hay que hacerlo con una mayoría social y política, que es lo que no ocurrió durante Allende. Porque un gobierno que era minoría en el Congreso pretendió hacer una revolución.
Y eso fue un claro error, fuera del manejo económico y otras cosas, y algunos aciertos como el medio litro de leche y otras cosas. Pero el punto es, a futuro lo que hay que hacer es un pacto social, un nuevo trato para que la democracia pueda avanzar con mayor justicia social, pero con un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales que apoyen aquello. Bueno, y justamente en este pacto social, en la antesala a este nuevo 11 de septiembre, vamos a tener en solo 3 semanas una elección por consejeros constitucionales, donde todavía se ve muy incierto, no se sabe bien qué va a pasar en esa elección. ¿Cómo está viendo usted este 7 de mayo? Bueno, yo creo que las encuestas han revelado que no hay mucha anticipación respecto, ni entusiasmo respecto a esta elección. Y sin embargo me parece que es sumamente importante porque es un nuevo esfuerzo para tener una nueva constitución. ¿Faltó una campaña informativa más fuerte quizás? Quizás yo creo que podría haber sido mucho más fuerte, pero lamentablemente la coyuntura se está tomando el proceso constitucional. O sea, prácticamente nadie habla de otra cosa sino que la criminalidad, como si no hubiera otras cosas, ¿no? Y como si estuviéramos en México, digamos, cuando en realidad la situación es seria, pero hay otros temas también, o sea, están los temas económicos, inflación, la reforma previsional, la reforma de la salud. Claro, y la misma ciudadanía dice que prioridad número 1, 2, 3, 4, seguridad. Claro, y eso se ha tomado entonces la franja electoral y se ha tomado el proceso conducente al 7 de mayo. Entonces, hay poco entusiasmo, hay poco conocimiento. Yo espero que quizás en la recta final de la última, ya quedan 3 semanas, de hecho, pueda haber mayor entusiasmo y que como es voto obligatorio, y a propósito de eso, hay un cierto mérito y lo narro en el libro, que yo fui partidario en las discusiones que tuvimos, las conversaciones de las negociaciones del 15 de noviembre, que dieron lugar al proceso constituyente. Yo fui partidario de que los plebiscitos fueran obligatorios. Perdí una parte de la batalla porque el plebiscito de entrada fue voluntario y el de salida fue obligatorio. Entonces, y ahora es obligatorio, se instaló ya la idea de que el voto tiene que ser obligatorio, y por eso ya ahí hay una cierta incertidumbre, pero probablemente mucha gente va a ir a votar, porque como es el voto obligatorio, tendremos entonces una situación de mayor concurrencia a las urnas, de la que se anticipa. ¿Cómo cree que le va a ir al PPD? No lo sé. Me habría gustado que el PPD hubiera ido con el Partido Socialista. ¿En la lista que está el Partido Socialista o por separado? Separadamente, que hubiéramos tenido una lista del socialismo democrático. Bueno, no se pudo, es lamentable. ¿Se equivocó el PS? No quiero decir que se equivocó el PS. Me parece que hay que mirar a futuro y lo que yo he escuchado de mis amigos del PS, y yo me siento muy cercano al PS porque milité toda mi vida en el Partido Socialista, es que a futuro ellos no ven otra coalición que el socialismo democrático. Pero para esta elección, bueno, optaron por esta otra lista y probablemente al PPD, a la Democracia Cristiana, al Partido Radical, le va a ir menos bien de lo que habría sido el caso si hubieran ido con el Partido Socialista. Difícil saberlo, porque yo converso con algunos de los candidatos y los candidatos siempre son optimistas y algunos de ellos creen que les va a ir bien. Así que no me atrevería a hacer un pronóstico, pero me temo que el populismo desenfrenado, la demagogia que hemos visto estos tiempos, donde la franja incluso se refiere al sexto retiro, se llegue a tomar el 7 de mayo y que algunas personas que se identifican con esto, que no tienen nada que ver con la Constitución, que debiera ser para los próximos 40 años, quede entonces coyunturalizada la Constitución. Heraldo, no nos queda nada de tiempo y no puedo dejar de preguntarle por esta idea de que Chile vuelva al UNASUR. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, mire, yo pienso que si Chile vuelve a UNASUR tiene que ser a una nueva UNASUR, no a la UNASUR del pasado. Creo que no debiera ser una UNASUR con una sede física como la que existía en Ecuador, no debe haber una burocracia, puede ser perfectamente una presidencia rotativa con una secretaría general como es la Alianza del Pacífico, y no debe ser ideológica, como era antes. Y yo lo vi, no solo de cerca, sino que fui protagonista y tuve muchos encontrones con algunos cancilleres porque veía la utilización, la manipulación ideológica de UNASUR. Tiene que haber una instancia de integración, pero también tiene que ser una integración distinta. A mi juicio tiene que ser objetivos concretos, tiene que ser plazos determinados para conseguir esos objetivos y verificación. Si no, vamos a estar hablando de grandes discursos y la retórica integracionista ha sido muy abundante, pero los logros muy limitados. Entonces, sí, estoy a favor de una instancia de integración, una nueva UNASUR, no la UNASUR del pasado, pero hay que ser muy cuidadoso, y como digo, con estas salvedades. Nada de burocracia, nada de sede, objetivos concretos, abordar cuestiones como la migración irregular, como el narcotráfico, bueno, hay tantos temas donde hay intereses comunes, independientemente de que los gobiernos sean de distintos colores, porque ese es el mérito. No puede ser simplemente aquellos que tienen unas ciertas coincidencias políticas, porque si no vamos a tener como se hizo con Piñera, esta entidad llamada Prosur, que no duró ni un suspiro porque era de puros gobiernos conservadores. Entonces no, tiene que ser de gobiernos de distintos signos, pero con objetivos concretos, con plazos y con verificación. Heraldo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ti, Patricia. A todos ustedes que nos están viendo, los dejamos por supuesto invitadísimos a que sigan con nosotros informándose aquí en emol.com.